Nuevamente, vamos a utilizar el programa Ultimaker Cura, que debes abrir ahora. Si no lo tienes instalado en tu computador, puedes descargarlo de forma gratuita en la página ultimaker.com. Vamos a profundizar el conocimiento de este software aprendiendo a configurar los parámetros de impresión. Antes que todo, traigamos el archivo u objeto que creamos en Tinkercad en la lección anterior. Una vez que aparezca en el plano de trabajo, le damos clic a Slice para obtener los parámetros de tiempo de impresión y cantidad de filamento. Al igual que una impresora tradicional de tinta, cuando imprimes en 3D, puedes elegir entre múltiples opciones para optimizar la impresión, ya sea que buscas mayor calidad en la definición del objeto, mayor firmeza o simplemente necesitas hacerlo más rápido. En la esquina superior derecha del software Ultimaker Cura encontramos el menú donde podemos modificar los parámetros. La primera opción es un seteo general de parámetros que aparece con el nombre de Profile o Perfil. Aquí tenemos una serie de opciones que dependen por defecto de la calidad de impresión, pero también tienes la opción de crear tus propios perfiles. La calidad de impresión aparece de forma individual en la siguiente opción y está definida por la altura de la capa del filamento que se entregará por la boquilla de la impresora 3D. Esto determina la cantidad de capas que tendrá el objeto que se imprimirá. A mayor cantidad de capas, mayor calidad de impresión, pero también mayor tiempo de impresión. Por norma general, la altura de la capa no deberá ser superior al 80% del diámetro de salida de la boquilla. En el caso de nuestra impresora Creality Ender 3, tenemos una boquilla de 0.4 milímetros. Por lo tanto, la altura de la capa no debería ser mayor a 0.32 milímetros. Si vamos al ambiente Preview de Ultimaker Cura, verás que el objeto cambia de color y en el costado derecho aparece una barra en la que puedes deslizar y ver cómo se configuran las capas del objeto a imprimir y aparece la cantidad de capas. Si multiplicas la cantidad de capas por la altura de la capa, tendrás la altura del objeto que imprimirás. También podemos apreciar una funcionalidad muy didáctica del programa, y es que si te posicionas en los diferentes parámetros, el programa te explica en detalle cada uno y cómo afecta al resto de los parámetros de impresión. Luego aparece el parámetro de shell o cáscara, que controla el grosor o espesor de la pared del objeto y de la parte superior e inferior o fondo. En general, son parámetros que no se alteran por sí solos y se mueven en relación al parámetro de calidad o altura de la capa. El siguiente parámetro es el de infill o patrón, que nos define la forma en que vamos a rellenar el objeto. Esta característica nos permite darle mayor o menor robustez. Esta sección contiene dos variables, la densidad y el tipo de patrón. Por densidad, vamos a entender la cantidad de relleno medido en porcentaje. A mayor densidad, mayor robustez. Un valor normal para este parámetro es del 20%. En el tipo de patrón o infill pattern, el programa ofrece varias opciones de patrones geométricos. Por ejemplo, el patrón de líneas o lines y el de zigzag tienen la ventaja de disminuir la cantidad de filamento a utilizar. Si te posas sobre el parámetro, aparece la explicación didáctica del programa, donde podrás elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. Luego encontramos los parámetros de material relacionados a la temperatura de impresión o de la boquilla o nozzle y la temperatura de la cama de impresión o build plate. Estos valores, en general, no se alteran para impresiones normales con el filamento de tipo PLA. En speed o velocidad de impresión, se mide la velocidad en milímetros por segundo. Por defecto, la velocidad se establece en 50 milímetros por segundo, pero tú la puedes variar según tus requerimientos. Ten en cuenta que a mayor velocidad, menor calidad de impresión. En relación al parámetro travel o recorrido, se presentan dos opciones. La primera
es para habilitar la retracción del filamento cuando la boquilla se está moviendo por sectores donde no se imprime. Este parámetro en general se activa. Por otra parte, el movimiento Z-Hop, que rara vez se habilita, es para prevenir que la boquilla, al momento de generar la retracción, pueda golpear al objeto. Luego tenemos el parámetro de cooling o enfriamiento, el cual es muy importante. Las impresoras 3D tienen un sistema de enfriamiento interior, que es un ventilador que ayuda a enfriar la cama de impresión una vez que termina el trabajo de impresión, volviéndola a la temperatura de ambiente. Tenemos que asegurarnos que esté habilitado y que la velocidad del ventilador o fan speed esté al 100%. Ahora vamos a support o soporte. Este parámetro se utiliza o activa cuando el diseño a imprimir tiene partes o extremos que están en el aire, sin apoyo en el mismo diseño, y se requiere de un soporte para imprimirlo, ya que sin estos, esas partes del objeto podrían colapsar. Si activamos la opción de soporte, aparecerán dos opciones más. La primera respecto al lugar donde queremos generar los soportes, ya sea que se generen a partir de la cama de impresión o en otros lugares del objeto que sirvan de apoyo. Y la siguiente opción es el ángulo de soporte. En general, se setea en 45 grados, pero puedes variar entre 0 y 90 grados, según la mayor o menor necesidad de soporte que creas que tiene el objeto. Si visualizas el objeto en el ambiente preview y en caso que el objeto lo requiera, se visualizarán los soportes en color celeste o verde agua. El penúltimo parámetro es la adhesión a la cama de impresión o Build Plate Adhesion. Este parámetro nos ayuda a asegurar la adhesión del objeto a la cama de impresión realizando diferentes patrones en la base si así lo deseamos, como también podemos definir que no lo haga. El patrón Skirt genera una línea alrededor del objeto sin tocarlo y funciona como una prueba de adhesión al comenzar la impresión. El patrón Brim genera una capa alrededor de la base del objeto que estás imprimiendo y la opción Raft genera una pequeña tarima para posar el objeto. Por último, tenemos el parámetro de Dual Extrusion o extrusión dual. Esta característica es para aquellas impresoras que poseen dos extrusores, lo que permite, por ejemplo, imprimir a dos colores. En nuestro caso, contamos con solo un extrusor en nuestra impresora Creality Ender 3, por lo que no vamos a hacer nada en este parámetro. En resumen, de los 10 parámetros que ofrece modificar el software Ultimaker Cura, los más comunes de modificar son 3: calidad o quality, relleno o infill y soporte o support. Para el caso de nuestro archivo que creamos a partir de Thingiver y modificamos en Tinkercad, vamos a setear 2 de estos 3 parámetros, tal de optimizar el tiempo de impresión al mínimo. Vamos entonces a fijar la calidad en 0.28 milímetros. Luego en infill o relleno vamos a fijar el porcentaje en 10% y el patrón lo vamos a setear en concentric. No vamos a requerir de soporte, dada la estructura de nuestro objeto. Tenemos todos los parámetros fijados y vamos a darle clic Slice y vamos a cerrar el menú de parámetros de impresión. Bien, estamos listos para imprimir nuestro tercer objeto.